Henry Cucalón, ex candidato a la presidencia de la República. Vamos a abordar algunos temas y vamos a hacerlo conceptualmente para iniciar este diálogo. Y la primera pregunta es cómo llegamos a esta polarización de orden político y cómo llegamos a exacerbar la conciencia de los ciudadanos respecto a definir entre dos candidatos. Uno dice que es entre el mal menor que hay que escoger, otros dicen que la hipótesis aceptable o comprobatoria, pero en todo caso estamos en esa disyuntiva. Buenos días y bienvenido, mi querido Henry. Buenos días. Este fenómeno que estamos viviendo en el proceso electoral no es nuevo, está en el ambiente mundial y es el auge de lo que se denomina las 3P. El populismo, tanto de izquierdas como de derechas, la polaridad. Ese es un tema que está atacando los sistemas democráticos del mundo. No crea, mi estimado amigo, que es aquí en el Ecuador. No. Es un fenómeno mundial. Sucede en Europa, sucede en Estados Unidos. El presidente Trump es el producto de eso, por así decir. Así que nosotros no vamos a estar ajenos de ese fenómeno con el cual, obviamente, yo no estoy de acuerdo. Ya, pero busquemos el origen de esto, o de los entes o de los sujetos, sujetos políticos. Es la sociedad de los cuales los políticos son el reflejo y la consecuencia, por muchas cosas, porque por las angustias de carácter económico, por los nuevos factores en la sociedad, por el tema de la comunicación y la tecnología, el tema de la migración. Hay muchos fenómenos que su cauce no es la salida democrática, sino salidas despóticas, de cualquier orden. Esto es cambiante. Entonces, en vez de tener una salida estructural, orgánica, racional, la misma velocidad te exige salidas inmediatistas que tú sabes que no son la solución final, pero son las efectivas. ¿Cómo es que le denominan ahora? Las utilitarias, el utilitarismo. Entonces, con ese antecedente conceptual, vamos a llevarlo al tema electoral. En nosotros eso se denomina, y esta palabreja que se ha puesto de moda, clivaje. Clivaje. Siempre ha existido, pero son como unas olas idiomáticas que se vienen ahora, de vez en cuando. Ahora estamos en el clivaje porque aparece el novoísmo. Entonces, en esa línea es claro el poder con presencia en fuerzas locales, pero que tiene una marca registrada, que es la lucha por la impunidad. Lo tocado es que en tratar de mejorar se utilicen inclusive hasta las mismas herramientas de carácter populista. Correcto, pero Entonces, explicar. ante ese escenario, los electorados, y eso no hay por qué criticarlo, yo puedo criticar a otros actores políticos, pero no ha de ser que cuando la gente no lo apoya a uno o cuando no votan por uno es que dicen que la gente no se equivoque. Me imagino que cuando votan por uno, la gente es sabia. No, yo no voy a caer por ese tipo de situaciones. Eso que normalmente se daba en un régimen como el ecuatoriano, que tiene la figura del balotaje o segunda vuelta desde el año 79, lo que pasó ahora es que eso se adelantó a la primera. Y ese factor de polarización electoral marcó la cancha de las elecciones y lamentablemente está marcando también, poquito menos que tú, para acordarme esas batallas ideológicas que hubieron a partir del año 84, cuando las familias unas votaban por Borja y otras votaban por Febres Cordero. Pero había una gran diferencia con lo que está sucediendo hace 41 años, que habían dos visiones de país, pero eran dos personas exitosas en su rama. El uno de la corriente empresarial, del centro derecha, con una filosofía liberal de economía social de mercado, y el otro, un hombre que a los 25 años ya había hecho un libro de derecho constitucional. Y que aprovecho para decir algo, ahora que todo el mundo se asusta con los términos y las palabras acerca del contrincante, pues a un hombre que era doctor en jurisprudencia a los 24 años y sacaba el libro a los 25, mucha gente de cierto sector de derecha lo trataba de tonto o tú te olvides, sino que en esa época no había WhatsApp. ¿Cómo hace una persona tonta, un personaje calibre como el señor Rodrigo Borjas Ceballos, que ha sacado esta enciclopedia política? Solo como anécdota, porque ahora veo que está muy sobre el tapete el tema. Mi preocupación ahora es que no necesariamente, no digo solamente por las elecciones, digo en general, no es que hay dos procesos o dos visiones de país, ¿ya? Sino quién es menos malo, quién es menos autoritario. Y te digo una cosa, putas que sean pues los partidos políticos, no es de dos visiones de ver el Ecuador, pues.
si son liberales o estatistas, sino de otro orden, mi querido Stalin. Y casi, en la mayoría de los casos, delincuenciales. Sus visiones son de reparto, no visiones de país. Se lo dice una persona. Revolución Ciudadana estuvo 10 años en el poder, por decirlo. Han pasado casi 10 años, mantienen un 34, 32%. 32%. Sería interesante un poco analizar qué hace posible mantener, ¿no?, una posición y una visión que ha sido condenada, ¿no es cierto?, que ha sido condenada y que ha sido negativa para el desarrollo, ¿no?, del país y de la estabilidad política del país. Tiene algunas lecturas, unas conceptuales y otras que son de forma. En las de medio de fondo, hay un sector importante del electorado que considera que más allá de las denuncias comprobadas y sentencias de corrupción Correcto. que tienen sus máximos, estuvieron mejores. Entonces viven de un recuerdo. Ya si te pones a analizar que era la época de la lotería petrolera, etcétera, la época de la mayor estabilidad del dólar, de los cuales ellos fueron los beneficiarios, pese a que lo desprecian y pese a que lo odian, etcétera. Hubo también una caída de los partidos políticos llamados tradicionales. Hubieron muchos factores, pero viven de ese recuerdo. Y ojo, más allá del tema ideológico, esa es una figura muy tradicional del populismo latinoamericano. Después, la figura del gran ausente. Y que conmigo todo lo pasado fue mejor. Ya, es una figura que siempre la han utilizado, si no creo que se la utiliza a través de estos aparatejos que están aquí en la tecnología. Eso como un primer punto, digamos, conceptual. Dos, con una arremetida salvaje, porque todo lo posterior, este grupo político que tiene fuerza, negarlo sería no intentar la política, pues piensan que todos los demás que han venido son inquilinos de Carondelet y han pasado haciendo conspiraciones de carácter permanente para derrocar sin importarle los intereses del país, sino solo sus coyunturas electorales y sus coyunturas de carácter judicial. Y tercero, viene un factor de forma. Mire, lo lógico es que las elecciones los ganen los mejores políticos, los mejores representantes y a veces coinciden que son los mejores candidatos. No siempre pasa eso. Lo que ha demostrado estos grupos políticos es que tienen buenas formas de hacer campaña. Ya una vez, pues una vez ganado, no saben qué diablos hacer con el ejercicio del poder público. Pocas veces, estimado Stalin, coincide, y me reflejo al tema de Febres Cordero y de Borja, en que un gran señor, un gran político, al mismo tiempo es un producto, porque lo ven y lo transforman con un producto de consumo masivo que no necesariamente es un gran legislador, ni presidente, ni gran persona, por citar un ejemplo. Ya es el tema de las campañas. ¿Quién gana las elecciones? ¿Los mejores hombres? Sí, a veces las ganan los mejores candidatos, ¿no? Pero fíjate, ¿quién gana las campañas? Los mejores candidatos. Los mejores Es candidatos. que a veces Ahora veamos, que son buenas personas. son buenas personas. Y te voy a decir, La elección la gana un gran te candidato, voy a que poner, no necesariamente una gran persona. a ver, puede ser un gran candidato, pero puede tener una pésima gestión. En la presidencia, en las alcaldías, por Dios, las personas que son candidatos o terminan siendo legisladores. Uno de mis compromisos, quiero trabajar mucho en procesos de formación ciudadana y Claro, política, ¿no? porque hay que corregir eso, Sí, sin porque duda. hay un en el marco de ese compromiso que tú te autopones y que Sí, asumes. por Yo compromiso. también me sumo a eso, siempre he estado en la línea de la sociedad. Sin Están duda. siendo Y totalmente quiero distorsionadas. complementar con algo. Tenía esta visión y se lo hizo una persona que hasta hace poco fue Sí, candidato sí. presidencial y que con la madurez del caso les digo, en algún momento de la vida el no ser elegido es inevitable. Esa es la democracia. Sí, la democracia. Darse por vencido es imperdonable. Perdón. Así que yo considero que la formación ciudadana es fundamental. Considero que a nivel economista, abogado, arquitecto, todos deben conocer claramente cuáles son los derechos ciudadanos, cuáles son las obligaciones de los ciudadanos, Es de lo doble que se vía. denomina derechos civiles o ahora también derechos de libertad. Yo no les pido y no quiero, yo necesito mucho de las civitas, ciudad, la cosa pública, la cosa de la ciudad. Yo necesito no que sepan de memoria cuáles son los artículos, eso no sirve. Por citar un ejemplo, cuestiones básicas, ¿por qué existe un ejecutivo que es el presidente y un legislativo que hace leyes? ¿Por qué? Nada más, aquí no estamos en clase, nadie quiero. Te quiero que sepan que para su diario y cotidiano vivir es más importante que sepan cuál es el nombre del concejal. El concejal y quién es el fiscal de tu distrito, asimismo como el concejal del cantón. En la práctica, esos dos funcionarios tienen más poder
para un ciudadano el día a día que un presidente, ¿sabe? Correcto. Porque el concejal tiene el poder de que en la resolución del Consejo Municipal por ordenanza de uso de suelo, al lado de tu casa ponerte una ecoteca. Por poner un ejemplo, más que la entelequia, el poder ejecutivo y la política internacional y económica. Entonces, yo sí creo que la gente debe estar consciente cuáles son sus derechos, lo que se denominan derechos de participación y cuál es su obligación. Por ejemplo, yo siempre he sostenido que un ciudadano que no paga impuestos no es ciudadano. Es habitante y por tanto tiene derechos, tiene derechos humanos, pero no es ciudadano. No tiene derecho a exigir. Por eso ahora que hay varias opciones democráticas, yo considero que hay que tomar una con responsabilidad hasta para poder criticar. Pero, a ver, ciudadanizar los derechos me parece perfecto. ¿Y cómo ciudadanizar la política? Ah, Porque ese es el otro elemento que tienen involucrándose en los quehaceres públicos, así tú no quieras ser servidor, involucrándote no solamente es que me cae bien o me cae mal. Yo puedo hasta comprender que uno quisiera votar por una opción para que no gane la otra. Es legítimo. Voto a ciegas no existe, ¿no? Silencio tampoco existe. Porque cuidado también con este simplismo que domina la política ecuatoriana. Cuidado, pues el hecho de votar por una opción ya significa que rótulo del otro lado. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, por si acaso, no? Y yo lo he dicho públicamente. Yo no puedo votar, no quiero y no voy a votar por el correo. Lo que me queda por descarte, voy a votar. El voy a votar no significa, pues, cheque en blanco. Y que por cada crítica que yo haga de cualquier abuso de poder, vaya en otra esquina conmigo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Exacto. Ahora, yo quiero preguntar a partir de tu experiencia. Luisa González ha firmado con Pachacute un acuerdo. No sé si viste hoy día el de Boní, la caricatura de Boní. Entonces dice, Luis Isa. Luisa ha declarado que esto es un acuerdo, porque tú tuviste la oportunidad como ministro de Gobierno de sentarte en negociaciones con estas organizaciones a todos los niveles y se pactaron acuerdos y todas estas cosas. ¿Cuán difícil es lograr mantener estos acuerdos cuando tú has incorporado en el vientre de tu política y de tu ejercicio de poder a un enemigo, con alguien que es imposible llegar a acuerdos? Que gente que piensa distinto se ponga de acuerdo. La democracia es la democracia, porque la democracia es conflicto y ponerse de acuerdo dentro de los conflictos es el arte de la política, porque si no, no llegamos a nada. Uno, dos, más si es de carácter electoral. ¿Por qué se juntan? O sea, ya sería ya el colmo, ya el... Ahora vamos a las otras partes. Como todo estallido, que sí me lo leí y de hecho me citan y me citan mal a mí en el libro, dice que es lo que cree en el comunismo indoamericano y que su otra alternativa es la barbarie. Así lo leí, no me lo estoy inventando, no está en el chat de las tías de WhatsApp. Y que ha provocado la desestabilización en dos jornadas, no de protesta, porque la protesta es democrática, sino en dos indígenas que no piensan eso. Puede ser que piensen cosas que yo no crea, pero no son anarquistas como el señor. Pero anarquismo y violencia en el país ha sido prácticamente impresa sobre la base de un derecho en el orden constitucional, que es la resistencia, que termina en violencia y anarquismo. Que termina mal, porque claro, termina la resistencia es un valor básico, que no tengo ningún problema y que está consagrada en la Constitución. Entonces, yo no quisiera generalizar, entonces ya le pone la etiqueta, todos los grupos indígenas son como el señor Isa. No es así. Hay grupos que sí quieren dialogar, que sí creen en las mesas, que sí creen en un país, creen en la unidad dentro de la diversidad, etc. Así que no todos representan lo del señor. Otro tema más, no todos los votos, señores, son endosables. Eso ya, los votos en sí no son endosables. Ahora vamos al otro factor, que es si me involucra como su hijo, no estoy de acuerdo, no por la alianza electoral, sino con visiones del país. No quieren explotación de petróleo, activismo y todo. No quieren el tema de la minería. Son dos cosas que yo he promovido siempre como candidato presidencial de ideas y de propuestas, que las tuve siempre. Las promoví. Yo necesito esos recursos para un país pobre, poderlos sacar del subdesarrollo, evidentemente, con respeto al medio ambiente, pagando los impuestos respectivos. Pero esa es la salida que tenemos. Es el problema, que no le dicen a los ciudadanos cómo voy a sustituir lo que yo estoy negando de ingresos. Pero hasta lo que he visto de lo que piensa el correísmo, cuando piensan, no están en esa línea, porque si algo fue el correísmo,
es extractivista que exigen que no haya una constituyente. Miren, se lo dice una persona que es abogada, que tiene maestrías y que algo de derecho constitucional sabe. Las constituciones están para ser cambiadas. Los conceptos están para ser cambiados, no son inmóviles. O sea, aquí el negacionismo, si llama una constituyente que yo no le temo, es porque queremos imponer, debatir visiones de país. ¿Qué es el país que queremos? ¿Cuál es el norte? ¿Qué vas a hacer? Un artículo. No, uno no va a una constituyente por un artículo, para una visión de país. Entonces, ya el contenido del acuerdo entre ellos, bien como ciudadano y como político, más allá que he sido candidato, yo no estoy de acuerdo, porque tengo una visión distinta a lo que está ahí. Correcto. Para terminar, Henry, ¿cuál es tu norte político después de este proceso electoral? De este proceso electoral que me dejó muchas experiencias, procesos de aprendizaje, no ser elegido es un tema electoral que uno tiene que vivirlo, sé que cabe la palabra, pero estoy muy agradecido. Hay que asimilarlo como tal. Pero absolutamente, yo soy un político forjado. ¿Qué es otra cosa? Esa es una actitud ante la vida. Yo soy un hombre forjado en la política, en el servicio público. Conozco que hay victorias y derrotas. Los ciudadanos, mi ciudad, mi país, saben que pueden contar conmigo. Perfecto. Voy a seguir aportando a mi país. Estoy preocupado. Ocuparse del país. Para hacer política, y para ser político no necesariamente necesitas ser candidato. De hecho, ahorita estoy haciendo política. Lógico. He retomado y agradezco a los medios de comunicación que sí voy a continuar haciéndolo. Muy bien, gracias. Ha sido un diálogo con Henry Cucalón, es candidato a la presidencia de la República, un análisis de coyuntura de cara a los pocos días que faltan para el balotaje, para las elecciones de presidencia de la República aquí en nuestro país. Agradecer a ustedes por vuestra sintonía, a nuestro invitado por sus conceptos y visiones y análisis vertidos en este programa. El día de mañana lo esperamos con más invitados y análisis de noticias.